es hecho por la congregación donde el pecador comete la ofensa. Pero es válido en todo el cuerpo de Cristo. Quiero que entienda eso. Porque si un hermano está en pecado y por lo tanto no tiene comunión con el cuerpo local, no tiene comunión con el cuerpo universal tampoco. Pero el paso de comunión es efectuado por los miembros de la iglesia donde la persona se reúne. En otras palabras, y mi objetivo de mencionar esto es para aclarar que la congregación de San Marcos no puede cortar de comunión a un hermano que se reúne en San Juan o Pico. El apóstol Pablo, 1 Corintios 5:1, cuando habla de este muchacho, dice: se oye que hay entre vosotros fornicación, que aún dice nombre entre los gentiles, pero se oye que hay entre vosotros. En el versículo 2 dijo: quitadle de en medio de vosotros. No dijo de nosotros, dijo de vosotros, porque la responsabilidad es local, donde está el infractor de la ley de Dios. Oímos, dice en 2 Tesalonicenses 3, 7 y 11, oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente. Ya leímos esa porción de la Biblia y dice: apártense y no se junten de ellos, de los que andan desordenadamente entre vosotros, hablando de la iglesia en Tesalónica. Entonces debe de quedar claro que esta es una responsabilidad de la congregación local. Tal vez lo último, ¿verdad? En la 1 Pedro 5:2, el apóstol Pablo dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, hablando a los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, los obreros de una congregación tienen responsabilidad de llegar, cuando es necesario llegar a ese extremo, entre sus propios miembros. No los miembros de que no estén entre ellos, no los miembros que están en otra congregación. Por eso no veo yo en ningún lugar donde hermanos puedan cortar de comunión a hermanos que son de otra congregación. Cartas de corte de comunión. No hay nada en la Biblia que hable de eso. No hay ni un solo texto en toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, que habla de cartas de corte de comunión. No hay nada. Lo que encontré acerca de cartas en la Biblia es en la 2 Corintios 3, 1 y 2. El apóstol Pablo menciona cartas de recomendación de hermanos que iban de un lugar para otro. De hecho, no encuentro nada que hable de cartas de corte de comunión ni de cartas de membresía. Y aquí algunos de ustedes a lo mejor van a saltar, pero ahora muchos hermanos no se les recibe en una congregación si no llevan una carta de cambio de membresía. Yo no hay en la Biblia nada de eso. Pero hallamos cartas de recomendación. Y ahí en 2 Corintios 3, 1, 2, el apóstol Pablo se pone como ejemplo a sí mismo de ser uno de los que no necesita carta de recomendación como otros. Lo cual implica que la carta de recomendación solamente se da por necesidad, no por obligación y no por ley. ¿Sí me explico en eso? Dice el apóstol Pablo, y mi carta de recomendación, él dice: yo no necesito carta de recomendación como otro, porque mi carta de recomendación le dice a los corintios: sois vosotros. Entonces, una persona que es conocida, una persona que simple y sencillamente se cambió de lugar, hermano, de vivir, de comunidad, una persona que sabemos que ha sido fiel. Dicen los hermanos, dicen: no le podemos recibir aquí a menos que traiga una carta. Bueno, eso no es obligatorio, hasta donde yo veo. Y si ustedes encuentran un versículo en la Biblia que enseñe algo como eso, estoy dispuesto a escucharlo. Hechos 15, 23, leo también acerca de un escrito o una carta de acuerdos, donde los hermanos, después de hablar con Pablo acerca de su ministerio entre los gentiles, llegaron a un acuerdo y dijo que ese acuerdo fuera llevado a todas las iglesias. Solamente les pedimos esto y esto, y se mandó notas a todas las congregaciones. El otro ejemplo, pero no hay enseñanza directa, pero por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo,
1 Timoteo 1:20, donde el apóstol Pablo, sin ninguna pena, menciona que hay algunos que se han desviado, que se han ido al mundo, que se han extraviado, y entre ellos menciona por nombre a Himeneo y a Alejandro. 1 Timoteo 1:20. En otras palabras, ¿es una exigencia cartas de corte de comunión? No es una exigencia. Cartas de membresía tampoco, que no es el tema, ¿verdad? Pero dependiendo de la necesidad puede hacerse. Tampoco está prohibido. Se puede enviar una carta. Mi práctica personal, gracias a Dios, en mi vida de cristianismo solamente me he envuelto en 2 procesos conflictivos, y uno llegó hasta el proceso de corte de comunión. Pero en los 2 casos habían interesados en mandar cartas, y yo no soy fanático de estar mandando cartas, porque uno piensa en la restauración, y entre menos personas sepan, es más fácil y mejor la restauración. En el último caso, en el primer caso, yo me negué a participar de mandar cartas, no me pareció necesario, ¿verdad? La mayoría de la gente no sabe ni van a saber nunca de ese problema, ¿verdad? El problema que quedó ya en el pasado, por cierto. En este otro caso, algunos hermanos, como hermano Manuel y hermano Alexander, Manuel Azucena y hermano Alexander, el hermano César, que está aquí de San Marcos, conocen que nosotros tuvimos una decisión como iglesia, y fue, hermanos, hasta 2 años después que hicimos público el problema. Y eso fue por la reincidencia, ¿verdad? Y la molestia que este hermano seguía y sigue causando en la iglesia. Pero inicialmente nosotros no mandamos carta ni informamos a nadie del problema, ¿verdad? Porque no es obligatorio. Entiendo yo que responde nada más a la necesidad. Ok, ustedes podrán decir otra cosa. ¿Por qué se disciplina? ¿Cuáles son las causas de la disciplina? Mira, hermano, primero déjeme decirle que las causas para disciplina no tienen nada que ver con los gustos ni de individuos ni de iglesia, ni tampoco con nuestros tabús o con nuestras tradiciones. No tiene que ver con eso. Déjeme decirle, por ejemplo, es frecuente que alguien pueda mencionar que algo no se hizo correctamente en la iglesia y hay que llamarle la atención. Me preguntan a mí un día, hablando de este asunto de ética, un tema difícil, me pregunto, hermano, ¿y es correcto que cuando uno llega a una congregación le exijan la corbata? Es ético, ¿no? Que le exijan la corbata. Tiene que ponérsela uno. Bueno, si le exigen la corbata, lo ético es ponérsela. Pero ¿es ético exigir una corbata? No. El problema estaría con la exigencia. Pero si se le exigen, tiene que ponerse. Pero mi punto es este: en esta congregación se dice, según el hermano, ahí si usted no usa corbata, un varón no tiene privilegios. Totalmente excluido. Entonces nosotros tenemos muchas tradiciones. Esa tal vez es un ejemplo extremo. Pero tenemos tradiciones en la iglesia, cortes de comunión, disciplina correctiva, no se está motivada, no está causada por tradiciones, ni por gustos personales o congregacionales, ni tampoco por la mentalidad de un grupo de predicadores o de obreros en la congregación, las famosas argollas que se hacen en las iglesias o se hacían antes, ¿verdad? O los jefes de la congregación. Muchas veces los cortes de comunión solamente son motivados por los que están al frente, ¿verdad? En ese caso, no solamente no son algunos los que no están de acuerdo en la iglesia, sino que son muchos. Es contrario a lo que mencionamos de 2 Corintios capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? La mayoría de la iglesia puede ver la injusticia. Pero esas no son causas, entonces, las disposiciones o gustos, mentalidades de estas personas, ¿verdad? Otra cosa que no es causa, hermano, para entrar en una disciplina correctiva son las murmuraciones. Yo veo un tremendo problema en nuestros días. Se andan difamando, muchos predicadores. Nos andamos difamando unos a otros, lastimosamente, acusándonos de cosas, pero nadie ni sigue este proceso
ni tampoco puede demostrar las acusaciones que hacen. Y se la pueden demostrar, hermano, no están haciendo el intento de demostrarla, sino que solo están murmurando. Entonces no se puede hacer un proceso disciplinario en base a murmuraciones, mucho menos cortarle comunión a alguien en base a murmuraciones de ningún lugar. De hecho, las murmuraciones, creo, más bien demuestran el bajo nivel espiritual y la alta carnalidad que hay en los hermanos que andan desprestigiando a predicadores con murmuraciones, sin confrontarlos ninguna vez, usando un método disciplinario como la Biblia enseña. ¿Por qué tenemos tanto valor, me pregunto yo, para difamarnos, para dar falsos testimonios unos contra otros? ¿Por qué tenemos tanto valor y somos tan cobardes para enfrentarnos cara a cara? Si tanto creemos que estamos defendiendo la iglesia, la doctrina y la verdad, ¿por qué no enfrentamos cara a cara y por supuesto con el objeto de restaurar? Pero esas no son bases. Les recordaba a ustedes, Primera de Timoteo, capítulo 5, 17 en adelante: contra un anciano no admitas acusación. Léalo, por favor. Léalo. A ver si me he equivocado. Bueno, de hecho es el versículo 19. ¿Qué dice ahí? No hagas caso de las acusaciones contra un anciano. Vaya, esa es otra versión, ¿verdad? Pero nuestra versión de Reina Valera 60, ¿cómo dice? Un anciano no admitas. ¿No qué? No admitas. No admitas acusación. En esa versión de la hermana dice, ¿verdad? No, ¿qué? Dice. No hagas caso de las No haga caso. Son murmuraciones. A menos de que lleve testigos. Por supuesto, la calidad de los testigos tiene que ser sometida a prueba. ¿Se da cuenta de la gran diferencia entre eso y lo que practicamos hoy en día? Muchos predicadores, lastimosamente no solamente nuevos, pero muchos nuevos y algunos de los viejos, andamos en muchas murmuraciones y no llevamos un proceso bíblico. Y lo lastimoso de esto es que andamos haciendo asociaciones o alianzas entre nosotros mismos y vamos a otras congregaciones y les influenciamos de la misma manera. Y lastimosamente los miembros de esas congregaciones, los obreros de esas congregaciones, sí admiten las acusaciones sin pruebas. Sin pruebas. Y algunos presentan pruebas manipuladas. Y nunca se molestan en hablar con los acusados. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Las causas deben de ser escriturales y probadas con suficiencia. Conozco una carta de acerca de un hermano y voy a hacer este comentario y voy a aclarar algo. Esto no significa que yo esté de acuerdo con el hermano ni apoye al hermano o su ministerio. Tampoco piensen que estoy en contra. Pero el comentario que voy a hacer es una carta que se lanza contra un hermano y dice, entre las acusaciones, dice: al hermano se le acusó de adulterio y no pudo probar su inocencia. Literalmente eso dice la carta. Y no pudo probar su inocencia. Por lo tanto, el hermano está fuera de la iglesia, no es predicador, está en pecado. Discúlpeme, ¿qué dice su Biblia? Para emitir una acusación, primero tengo que tener 2 o 3 testigos. Dice, tengo que tener el pecado probado con suficiencia. Yo no voy a exigirle a ustedes que demuestren su inocencia. Tengo que exigir que quien acuse demuestre la culpabilidad. No admitas acusación a no ser que haya 2 o 3 testigos. Entonces las causas deben de ser escriturales. Causas generales, según Tesalonicenses 3:6 en adelante: conducta desordenada. Causas específicas, Mateo 18 dice que termina en corte de comunión la contienda entre 2 hermanos. De hecho, hermano, eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Y agarrarnos entre nosotros, y me incluyo, hermano, porque estamos fallando en esto. Agarrar a los que sabemos que andan murmurando y los que son murmurados, sentarnos. Y uno de esos, si no se arrepiente, si no se resuelve el asunto, debe ser cortado de comunión. Sea quien sea, le duela a quien le duela. O nos duela quien nos duela, pues. Eso es lo que deberíamos estar haciendo.
La división, Romanos 16, 17, todo hermano que cause división debe de ser cortado de comunión si no se arrepiente. La conducta inmoral, 1 Corintios capítulo 5, la embriaguez, la codicia, la idolatría, el lenguaje ofensivo, abusivo y el robo, para mencionar solo lo que dice 1 Corintios 5, versículo 11 específicamente. Y fíjese bien, los ociosos, que no solamente son haraganes, sino que dedican su tiempo para entrar en las casas y corromper a las personas según Tesalonicenses 3:10, que no trabajan, pero sí andan entrometiéndose en lo ajeno, es lo que dice el texto. Esas personas deben de ser cortadas, deben de apartarse de ellos. Y por supuesto, la falsa enseñanza, como el apóstol Pablo lo practica en 1 Timoteo 1:20, lo dice en Romanos 16:17. Ahora, antes de pasar, yo voy a decir algo. Si esas son las causas para motivar, no son los motivos para disciplinar. ¿Qué fue lo que dije? Si esas son las causas para cortar de comunión o disciplinar, pero no son los motivos para cortar de comunión a alguien. O sea, ese es el problema. Pero si usted se va a meter a un proceso que va a terminar probablemente en corte de comunión, si va a entrar en un proceso de corrupción, la motivación no es esa. San Juan capítulo 14, versículo 15, en términos generales, Jesucristo dijo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si vamos a meternos a un proceso siguiendo los principios bíblicos, es por amor al Señor, en primer lugar. La disciplina que no se practica por amor, que se practica por enojo, por despecho, por indignación, por venganza, no es la disciplina que el Señor propone o manda a su iglesia. El mismo Señor, Apocalipsis 3:19, dice, hablando de la disciplina que Él aplica, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, si nos vamos a meter a esto, mire hermano, mire, una de las cosas que olvidamos es que siempre decimos que somos defensores de la moralidad o de la doctrina, pero no somos defensores de la alma de nuestros hermanos. Eso se nos olvida. Lo que falta de la disciplina es rescatar a esa persona. Por lo tanto, la motivación, la causa es su pecado, pero la motivación tiene que ser el amor a Dios y el amor al hermano. Por supuesto, la obediencia a los mandamientos de Dios. Voy a saltar aquí algunas cosas, ¿verdad? La obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué razones nosotros, sin embargo, muchas veces queremos entrar en procesos disciplinatorios? ¿Y sabe por qué no los hacemos bíblicamente? Porque la motivación no tiene nada que ver con la Biblia, ni con el espíritu de restauración de la disciplina. ¿Por qué nos metemos a supuestos, a pseudos, a falsos procesos de corrección o disciplinarios? Y con eso me refiero a esas reuniones de desprestigio, a esas actitudes en las cuales nos atrevemos a pararnos delante de nuestra congregación donde actuamos como jefe y decirle no tenemos comunión o nosotros no nos metemos con fulano o no participamos de esto y lo otro, que son pseudo procesos disciplinarios, falsos procesos disciplinarios de corrección. Cortes de comunión, diría yo, amañados, bajo de agua, porque no los condenamos, no tenemos el valor de ir y hablar con ellos y sentarnos y gastar el tiempo y el esfuerzo para aclarar las cosas. Sin embargo, en la práctica ya no tenemos comunión. Son cortes de comunión falsos. ¿Por qué razón lo hacemos? Simple y sencillamente porque estamos en el papel de diótrefes. Queremos el control y la autopromoción. Sí, control no es cuestión de defensa de la doctrina. Si usted va a defender la doctrina, defienda la doctrina de corte de comunión o de corrección como la Biblia manda. ¿Tiene sentido o no? Si usted es defensor de la doctrina, sométase a la Biblia en eso también. Dice tercera de Juan, versículos 9 y 10. A diótrefes el cual le gusta tener primero, en primer lugar. Segundo dice, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe.
Son pseudo cortes de comunión, falsos cortes de comunión, porque ahí la decisión no la toma la iglesia, la toman los jefes de la iglesia, nosotros, pastores, predicadores, que decidimos no tomar en cuenta a tal hermano, somos nosotros. La iglesia, ¿qué hacen las iglesias? Más si los predicadores somos prepotentes, ¿qué hace la iglesia? Se queda callada, se queda callada. Y ahí tenemos ahora, en nuestro país tan pequeño, no hay obra más separada que yo conozco que la zona central y paracentral. Sí hay divisiones en Oriente y en Occidente, pero no son ni la mitad de las divisiones que nosotros tenemos aquí. Pseudo disciplinas de corrección o cortes de comunión, falsos cortes de comunión, porque son prácticos y no bíblicos. El enojo también, ¿por qué? ¿Por qué disciplinamos a veces equivocados? Por enojo. Santiago 1:20 claramente dice, ¿verdad? La ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Por venganza. Olvidamos que la venganza es del Señor. ¿Cuál es el objeto entonces de una disciplina? Bueno, causa, motivo o propósito ahora de la disciplina. Bueno, hay varios. 1 Corintios 5:5, que ya nos predicó ayer el hermano Torres, ¿verdad? Dice que a fin de que la carne sea, entregada a Satanás para que la carne sea destruida, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿De cuál es el propósito? Gálatas 6:1. Si alguien fuere sorprendido en alguna causa, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Sabes cuál es el objetivo? El objetivo es obvio. Ese es el plan de salvación para el creyente que está en pecado e insiste en pecado. ¿Qué otro objetivo? Según Tesalonicenses 3:14, y allí hay que ponerse la mano del corazón y para detenérselo, porque algunos piensan que esto no es amor. Pero según Tesalonicenses 3:14 dice, señaladlo delante de todos para que tenga vergüenza. Vaya usted a cumplir eso. Hoy que estamos en una época, ¿verdad?, que todo el mundo es humano y los derechos humanos. Bueno, el apóstol Pablo parece no haber entendido eso, ¿verdad? Pero creo yo que en obediencia deberíamos de entender que va a producir eso tarde o temprano. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Mire, hermano, ¿cuántos hermanos en la congregación están en pecado? Voy a contar un caso. Me preguntó un hermano una vez, una jovencita en la iglesia sale embarazada sin casarse, y me preguntó un hermano una vez, ¿qué van a hacer con ella? Oye, vamos a cortarle comunión. ¿Pero qué es corte de comunión? Entre una cosa, son los privilegios. ¿Cuántos privilegios creen que tenía esta muchacha en la iglesia? 0. ¿De qué privilegio le vamos a quitar? Ok, vamos entonces a que no tenemos comunión espiritual con ella. Bueno, ella pasa, confiesa su pecado y se arrepintió. ¿Ya qué más vamos a hacer ahí? Ya no tenemos comunión, hay que recibirla. Cuando una persona se arrepiente auténticamente, mire, yo tengo a disposición. A mí alguien me puede personalmente, me puede dañar y puedo sentir como humano, yo voy a ser honesto, como humano puedo sentir molestia con esa persona. Pero si esa persona se arrepiente, yo no tengo opción. No tengo opción. Tengo que recibirlo. No tengo otra opción. Yo quisiera hallar otra. No puedo hacer otra cosa, excepto recibirlo. Por más que, ojalá que no se arrepienta. No puedo tampoco. Tengo que pensar y de querer que esa persona se arrepienta, ¿verdad? Pero, ahora, mencionaba este caso porque se dice, bueno, y si no hacen nada, ¿qué van a pensar las demás jovencitas? Que pueden salir embarazadas, seguir yendo a la congregación como que nada. Y sin haber confesado. ¿Y cómo no van a confesar su pecado si su pecado en ese caso es evidente? Y le dan privilegios. Todavía. ¿Cómo van a tener los demás? Bueno, el apóstol Pablo dice, insiste en pecar, repréndenos delante de todos para que también teman, para que se avergüencen. 1 Corintios 5:6, que ya leímos, ¿verdad? Quiten la vieja levadura, ¿verdad? Porque un poco de levadura le da toda la masa. Es cuestión de pureza.
dentro de la iglesia, de la pureza moral. Es cuestión de preservar la santidad dentro de la congregación. Por supuesto, también para mejorar. Uno de los pasajes más bonitos de la Biblia es 2 Corintios 7, 11 al 12. Porque aplicar disciplina siempre va a ser doloroso. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios 7 al 12, después de haber reprendido a los hermanos duramente, dice él: pero he aquí, esto mismo de que os hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, ¿qué se supone que debe producir, hermanos, la reprensión o un proceso disciplinario en una persona que está en pecado? O entre varias personas que estén en pecado. Precisamente una reacción. Antes él dijo: me dolió haberles causado tristeza. Pero después dijo: pero me alegra que le causé de tristeza, porque la tristeza produjo arrepentimiento. Y el arrepentimiento fue ese celo, esa solicitud, esa disposición por mejorar la situación en la congregación. Los cristianos que aman a Dios van a responder así. Por supuesto, también podemos hablar, o solo la voy a leer, para buen testimonio, para producir una fe sana, para silenciar a los falsos maestros, para que aprendamos a no blasfemar, por supuesto, para ganar al ofensor, para no dar motivo, y esto es importante, para no dar motivo que Cristo esté en contra de la congregación local. Ustedes leen Apocalipsis 2:5 y Apocalipsis 2:14 al 25, hablando de las iglesias de Pérgamo y Tiatira. Por lo menos el Señor dice: arrepiéntete, si no yo vendré y quitaré el candelero de su lugar. Es una iglesia que no corrige a sus miembros, que están abiertamente en pecado. Hermanos, es una congregación que está dando motivos a Dios para estar en contra de esa congregación. Está dando motivos. Tenemos miedo de corregir a los hermanos porque inca pleito, porque los recién convertidos, por los amigos. Yo también. Pero me da más temor que Dios esté en contra. Ustedes elijan, ¿verdad? Ustedes elijan. Ok, ¿quién tiene que hacer o llevar a cabo proceso disciplinario? Evidentemente pueden ser individuos, o los obreros, los siervos de la iglesia, o líderes si queremos llamarles así, ¿verdad? Sin embargo, el corte de comunión es decisión de la iglesia, no de individuos ni de predicadores. Es de la iglesia el proceso. Me salto esto. Voy a pararme como 4 páginas, ¿no? Y voy a hablar acerca de los casos. Les voy a dejar allí una serie de principios para que ustedes lo lean, ¿verdad? Y cuando hablo de los casos, quiero hablar de hablando de quién tiene que disciplinar. La disciplina, hermano, no la hace, la puede hacer cualquier hermano, pero al mismo tiempo no cualquiera. Es decir, Mateo capítulo 18:15, si algún hermano peca contra ti, si algún hermano te ofende, ve y repréndelo estando tú y él solo. ¿Cuándo un hermano puede comenzar un proceso disciplinario? Cuando él recibe una ofensa directamente. Quien sea. Pero cuando usted ve que hay pecado en la iglesia, ¿cualquiera puede iniciar un proceso disciplinario? No. Cualquiera puede señalarlo, pero involucrarse en el proceso no. Gálatas 6:1, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales. ¿Y todos en la iglesia son espirituales? ¿Todos en la iglesia tienen madurez? Romanos capítulo 15, versículo 1, quien no haya lo lea, por favor. Romanos 15:1. Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Ok. Los fuertes en la fe tienen que tratar con los débiles. Hechos 5:14. Perdón, Hebreos 5:14.
Hablamos de madurez, de ser espirituales, de ser fuertes, y Hebreo es uno de los mejores para explicar este punto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos resultados, el discernimiento del bien y del mal. Para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez según el texto? No, ahí no dice espirituales, no dice espirituales. Al menos me equivoco yo y dice espirituales. ¿Para qué dice? Léalo otra vez. Los que tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En discernir, en diferenciar, en saber, en distinguir qué es bueno y qué es malo. Usted y yo no tenemos los sentidos ejercitados y no sabemos qué es bueno y qué es malo, no se meta. Si usted no es espiritual, si usted no tiene fuerza no se meta. En la iglesia, los hermanos que van a entrar en esos procesos deben de cumplir por lo menos estos requisitos básicos, ¿verdad? Quiero comenzar desde ya a hablar acerca de los procesos disciplinarios. Yo les decía a usted que yo veo por lo menos 3 procesos disciplinarios en la Biblia. Y quiero hablar de esto porque nuestra experiencia fue esta. Por supuesto que nosotros seguimos Mateo 18 y no es obligatorio. Quiero decirles eso en primer lugar, porque muchos hermanos, como nos pasó a nosotros, exigen que sea así, y si no se hace así, ellos dicen que no es bíblico el proceso, y por lo tanto el corte de comunión no vale. Pues yo les voy a explicar a ustedes que yo veo 3 procesos disciplinarios de corrección, donde ellos terminan en el corte de comunión, si es necesario. Recuerdo que en nuestra experiencia se trató de hacer otro pleito por el proceso, y muchos hermanos hacen eso, porque si no se sigue el proceso que ellos piensan que se debe llevar, es decir, Mateo 18, porque al parecer es el único proceso que conocemos, si no se sigue, entonces los pecadores creen que tienen derecho a seguir reclamando a la iglesia, creen que tienen derecho a crear otro conflicto y olvidarse de su pecado y comenzar a acusar de pecado a aquellos que lo están reprendiendo. Pero el primero de ellos, quiero que volvamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Ya hemos dicho que ese texto claramente dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? En primer lugar, ¿cuál es el pecado que no es de muerte? Yo tengo 2 respuestas. Número 1, usted lee la primera epístola de San Juan. La primera epístola de San Juan declara que el cristiano no practica el pecado. Textualmente lo dice así, ¿se acuerdan? ¿Lo han leído? No practique el pecado. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? Si yo veo el contexto de 1 Juan, mi respuesta es esa: es el pecado que no es una práctica. La persona no vive el pecado. Hay una diferencia entre cometer pecado y vivir el pecado. Sin embargo, también no todos los pecados tienen el mismo impacto. No es lo mismo que yo venga este día totalmente borracho una buena vez y ustedes me lo pasan, ¿verdad? No es lo mismo a que yo en algún momentito le alce la voz a alguien. No es lo mismo. Entonces, ¿qué sería el pecado al que se refiere ahí? Hasta donde entiendo, en primer lugar, es el pecado que no es una práctica. En segundo lugar, tiene que ver con aquellos pecados que tienen que ver más con nuestro carácter o con nuestras debilidades doctrinales incluso. Es el caso de Romanos 14. Al débil en la fe, recibidlo, pero no para contender acerca de opiniones. Pero él cree ciertas cosas. Yo no voy a discutir con él por eso. El hermano está equivocado.
Puede ser no solamente que esté equivocado en lo que cree, sino en lo que practica y se opone a lo bueno. El pecado no es que él tenga opiniones. El pecado es que él cree que doctrina y la trata de imponer y entra en conflicto. Pero hay que ser paciente y tolerante con él. O los hermanos hablantines. Nosotros, hermano, tenemos un hermano que es hablantín y bromista. Me llama a veces y me dice, hermano, venga, me llama, hermano, venga. Y voy yo a ver qué quiere, ¿verdad? Me está llamando para algo, me va a dar algo, o qué, yo no sé. ¿Y a dónde fuera si no lo hubiera llamado? En una piedra, digo yo. Los hermanos domingueros, por ejemplo, los hermanos que siempre discuten por pequeñeces. No vamos a cortar de comunión a alguien hay hermanos que dicen, otra vez, tal vez aquí diferimos con algunos de ustedes. Hay hermanos que dicen que el que dirige cantos no tiene que hablar, que el dirige canto que solo canta, ¿verdad? Bueno, no veo yo en la Biblia tal doctrina para ser tan insistentes en eso. Creo que el hermano tiene libertad. Pero hay hermanos que dicen no. Vamos a entrar en pleito por eso. Y vamos a entrar en un proceso disciplinario porque el hermano habló mientras estaba dirigiendo canto, le dio un versículo. Vamos a ponerlo en disciplina, vamos a cortar vamos a cortar de comunión por esto. No. Pero algunos piensan que sí. Algunos hermanos entonces que son esos detallistas, que a veces son problemáticos en las cosas pequeñas. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, aparte de la tolerancia, la paciencia y todo lo demás, ¿qué es lo que dice el texto? Ore a Dios. Dice, hay pecado por el que yo no digo que se ore, pero tampoco lo prohíbe, ¿se fijaron? Tampoco dice, pero no vaya a orar por pecados que no sean de muerte. Por todo pecado se puede orar. Pero en el caso de yo vi a un hermano cometer un pecado que no es de muerte, no es ni su práctica ni es la gran cosa. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el proceso de corrección nada más? Encomendarlo a Dios. Encomendarlo a Dios. Eso es todo lo que puedo hacer. ¿Cuál es la razón de que tenemos que hacer eso? Porque nosotros tenemos que ejercitar paciencia y tolerancia con los demás. Fíjense que si oráramos más, tendríamos menos pleitos en la iglesia. Y si oráramos más, fuéramos menos dedicados nosotros en la iglesia. Porque hay hermanos que con solo que no les saluden, ya se sienten mal. No, me están ignorando y no es que... Yo como nunca he padecido eso, hermano, ni saludo ni me saludan y yo estoy tranquilo. No me vayan a dejar aguantar hambre porque ustedes van a tener problemas. Pero hay gente que no tolera eso, ¿verdad? Que no les saluden. ¿De acuerdo? ¿Va? Tanto que iba acá y no me saludaban, dicen algunos, no cuentan su historia. No hay amor en la iglesia y comienza. Vamos a ponerlos en disciplina ahí, porqueristas. No. Dice la Biblia que se deben de quejar, ¿no? Dice, no sean quejumbrosos, querellosos. No sean quejumbrosos, no se quejen los unos de los otros. ¿Comete falta el hermano? Sí. ¿Lo vamos a cortar de comunión por eso? Yo no veo razón en esos casos, ¿verdad? Entonces el proceso ahí nada más es ejercitar nuestra tolerancia, nuestra paciencia y practicar la oración. ¿Qué más podemos hacer? Enseñarle, formarle, ¿verdad? Prevenirle. Pero especialmente San Juan dice en ese texto que se ore por ellos. Ahora, déjenme aclarar esto. Esto es en todos los casos que tal pecado no sea de muerte y sea algo personal y privado. ¿Por qué personal y privado? Porque el texto dice, si usted vio a su hermano cometer pecado, su hermano ni sabe que usted estaba por ahí a lo mejor. Es algo que él practicó. Es algo que él practica o algo que él hizo y es cuestión personal. ¿Por qué digo esto? Porque el segundo caso que yo veo es por supuesto Mateo 18 y quiero dedicar tiempo suficiente para explicar ese proceso. Porque algunas veces los hermanos nos quieren hacer caer en trampas, aquellos a quienes estamos disciplinando. Y muchas veces puede que caigamos en trampas. Y van a ir a buscar ayuda y apoyo en ustedes, muchos de ellos.
Y lo van a encontrar, porque muchos de nosotros no hemos meditado seriamente en lo que es el proceso de Mateo 18:15. En primer lugar, Mateo 18:15, solamente es obligatorio en el caso de ofensas personales y privadas. Solamente es obligatorio. Quiero que entiendan que cuando digo obligatorio, no excluyo su aplicación o su uso en otros tipos de circunstancias y pecados. Pero no es obligatorio. No fue obligatorio en 1 Corintios 5. No había que llevar al hermano, no había que buscar dos testigos. Toda la iglesia era testigo. En este caso de Mateo 18:15, es obligatorio. Solamente en el caso que la ofensa es personal y privada. Inclusive si es personal y pública, pero se puede tratar privado, es mejor privado. Pero en esos casos es obligatorio. ¿Qué dice? Si tu hermano peca contra ti, fíjense bien, fíjense bien. Yo en primer lugar diría esto, porque esta es nuestra prerrogativa, es decir, nuestro derecho. Si usted me ofende, yo tengo derecho de ir a buscarme y reprenderlo para que arrepienta, que me pida perdón, exigirle que me pida perdón, o animarle pues a que me pida perdón. Yo tengo ese derecho, debo de hacerlo para arreglar el problema. Si estoy comenzando, siempre, ¿no? A ver, pero lo primero que quiere decir es, si tu hermano peca contra ti, primero yo tengo que ser el ofendido. Yo tengo que ser el ofendido. En segundo lugar, el texto claramente habla de pecado. Por lo tanto, es mi deber estar seguro de que hay un pecado contra mí antes de entrar en un proceso disciplinario. Ahora, si usted sintió, si usted sintió que le ofendieron, primero asegúrese si lo que usted siente está basado en un hecho real o solamente su impresión, su emoción, su sentimiento. Porque el sentimiento puede no estar basado en la realidad, sino en una sensibilidad personal. Asegúrese de que usted puede probar dicho pecado. Que no vaya a ir a acusar sin que haya un pecado. Porque lo que puede pasar es que usted termine siendo acusado por falso testimonio. Le digo, mejor asegúrese que hay pecado. Asegúrese de que no malinterpretó la situación también. Yo muchas veces lo mejor antes de entrar en un proceso disciplinario es hablar con el hermano. Hey, mira, sentí esto, entendí esto, me sentí mal por esto, fue así. Y tal vez el hermano le explica. Estaba una vez diciendo yo en una predicación que esos pulseritas que le ponen a los bebés de un montón de voladitos rojos y una semillota, ojo de venado creo que le dicen, bueno, así he oído yo que le dicen, y los ponen para protegerlos ¿de qué? Del mal Dios, del pujo, de no sé cuántas cosas. Y eso de que, y discúlpenme los que piensan así, pero porque yo sé que algunos piensan así. Y esos que agarran un hilito rojo, lo ensalivan y el niñito tiene hipo y le ponen el hilo rojo ensalivado. O aquellos hermanos que van a correr o a jugar y luego andan todos sudados y a agarrar a los niñitos, ¿verdad? Y se los meten debajo de la camisa porque eso les quita, no sé, que yo más pienso que les va a dar algo. No les va a quitar nada, más bien les va. Pero yo dije en una predicación, de hecho en un estudio bíblico dije, eso son supersticiones e ignorancia. Y un hermano salió, hermano, eso no es ignorancia, digo, no, si al ratito casi me convencen a mí, yo digo, bueno, toda la iglesia de unos baños de ruda, tal vez aquí somos más espirituales, ¿va? Si esa cosa funciona. Después el hermano se molesta y me doy cuenta que él está hablando porque él toma medicina natural. Sí, estamos hablando de la misma cosa. Yo pienso que no. Yo estoy hablando de supersticiones que son ignorancia y contrarias a la voluntad de Dios. Él está hablando de medicina natural, es decir, no procesado por una farmacia.
Él está hablando de hierbas y cosas así que sí tienen efecto en nuestra salud. Bueno, pero él piensa que yo estoy atacando lo que él practica. Y se molesta. Se molesta. Yo estoy consciente que yo no le he ofendido. Yo no he dicho que eso es ignorancia. Pero él piensa que eso fue lo que yo estaba hablando. Le va a reclamar. Debería de asegurarse en primer lugar, ¿verdad? Por supuesto que usted dice, bueno, ¿quién es el mayor ahí? El mayor tiene que ceder al menor, ¿verdad? Y en esos casos yo no tengo problema de pedir perdón. Pero el punto es, cuando usted lo haga, hermano, primero asegúrese que hay pecado. No hay una mala interpretación. Que usted puede probar ese pecado, que no es cuestión nada más de un sentimiento. Asegúrese. Asegúrese también que no es porque a usted le han influido otras terceras personas. Porque a veces usted ni sabe si la otra persona dijo o hizo algo contra usted, solo le contaron. Y usted va a reclamarle. Asegúrese realmente que hay un pecado. Hay otras consideraciones, pero el tiempo se acabó, ¿verdad? Bien, hermano, tenemos el espacio.